Paz a ustedes, hermanos del grupo de Edificados en la Palabra. Les habla su hermana en Cristo, Vianey Hernández García, desde México. Y el día de hoy tengo el privilegio de ser portavoz de la reflexión. Estamos ya en la 5ª semana y continuamos con el estudio del libro de Hechos, con el eslogan Los Hechos de los Apóstoles, la continuación del ministerio de Jesús. Y estamos analizando el subtema de la Iglesia esparcida, soberanía de Dios sobre la Iglesia. El tema de este día lleva por título La primera gran iglesia gentil, el modelo de Dios para todas las iglesias. Pero antes quisiera pedirles que me acompañen a hacer una oración para pedirle a Dios sabiduría y entendimiento. Bendito Señor, Padre eterno, Creador del cielo, de la tierra, sustentador de todas las cosas y de cada uno de nosotros. Te damos las gracias primeramente por la vida que nos concedes en este día, porque nos permites levantarnos y nos das la bendición de ponernos en pie. Gracias, Padre, porque nos permites disponer de este momento para reflexionar en tu palabra, porque podemos tener este momento de intimidad para conocerte más y más, para poder comprender qué es lo que deseas en la vida de cada uno de nosotros. Pero no queremos hacerlo sin antes pedir tu guía, tu dirección, porque sabemos que eres tú quien habla a través de nosotros. Sé con tu sierva, dame, Señor, la palabra atinada, la palabra correcta para poder expresar lo que deseas a tu pueblo. Permite, Señor, que la palabra hoy vertida pueda ser de bendición, que nos permita crecer espiritualmente, que nos exhorte y que llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón, y si es necesario hacer un reajuste o un cambio en nuestras vidas, que tengamos la capacidad y el entendimiento para poder hacerlo, Padre bendito. De la misma manera, prepara cada corazón que ha de recibir este mensaje, bendito Señor, que podamos estar atentos, que podamos estar prestos para escuchar, para ser hacedores de tu palabra, para poder ser, Señor, como esa primera iglesia, una iglesia que nos dejó un ejemplo de cómo es ser un seguidor tuyo, Padre eterno. Guíanos, te lo ruego, Padre eterno, te lo pido, no por méritos propios, sino por los méritos de quien está sentado a tu derecha, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, mis hermanos, como les comentaba, el título de la reflexión de hoy hace referencia a esa primera gran iglesia gentil, al modelo de Dios para todas las iglesias. Y el pasaje que hoy vamos a estudiar se encuentra ubicado en Hechos capítulo 11, del verso 19 al verso 30. Y en estos pasajes, el día de hoy vamos a ver un acontecimiento significativo de la historia. Y es porque se hace referencia a esa primera gran iglesia gentil. Recordemos que la palabra gentil servía para distinguir al pueblo que simplemente pues no era judío, ¿verdad? Entonces se le denominaba gentil a todo aquel que no fuese judío. Y en esta cita que el día de hoy vamos a ver cómo esa primera gran iglesia gentil fue fundada bajo la soberanía, bajo el control y bajo la voluntad de Dios.
Eso lo debemos de tener bien presente, que no fue por capacidad humana, sino fue por su soberanía, por su control y por su voluntad. Porque vemos aquí que fue establecida de un modo simple que es digno de imitar. Vamos a ir desmenuzando la lectura poco a poco y repito, en Hechos 11, del verso 19 al verso 30, que lleva por título aquí este apartado, la iglesia en Antioquía, nos vamos a dar cuenta cómo nace la iglesia, cómo requiere ser atendida, requiere ser enseñada, las características generales de esta iglesia, la misión que ellos tenían, el legado y esa herencia increíble, porque a los creyentes se les llama por primera vez cristianos. Y vamos a ir leyendo poco a poco la lectura y reflexionando en los versículos. Primeramente le voy a dar lectura al verso 19, 20 y 21. Y la palabra de Dios dice así: la iglesia en Antioquía. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Verso 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Verso 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Amén. Aquí vemos cómo nace la iglesia. Y es que estos versos nos dicen qué le sucedió a los creyentes que se vieron obligados a huir tras la muerte de Esteban. Recordemos que Esteban fue un mártir porque no pudieron resistir a la sabiduría y al espíritu con el que él hablaba. Y ya estudiamos anteriormente que él fue muerto apedreado. Y también recordemos que la Escritura dice que fueron puestas sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo, que también ya estudiamos que posteriormente nuestro Señor Jesucristo se le presentó y Saulo se convirtió al Evangelio, ¿verdad? Y a los que hoy conocemos como el apóstol Pablo. Pero en ese momento, este joven llamado Saulo había iniciado una terrible persecución contra ellos, contra los cristianos, porque trataba de destruir el nombre de Cristo. Y aquí dice en la cita que a causa de esa persecución, ellos se distribuyeron. Y aquí nos menciona 3 lugares, ¿verdad? Dice que pasaron por Fenicia, por Chipre, por Antioquía. Fenicia incluía una de las importantes ciudades de Tiro y de Sidón. Chipre, se menciona en la palabra que de ahí era un levita, José, mejor conocido como Bernabé. También se menciona que fue a Chipre el primer viaje misionero de Pablo y de Bernabé. Esta es una isla de la parte oriental que estaba directamente sobre la costa de Siria y de Cilicia. Pero especialmente vemos aquí
que en estos versículos se enfoca en Antioquía. Y aquí nos damos cuenta que fija su centro de atención en este lugar. Y nos vamos dando cuenta que dice aquí que a medida de que fueron dispersados, predicaron a Cristo. No quedó ninguna área que el Evangelio no tocara. Pero vamos a hablar un poquito de Antioquía porque esto nos va a servir de referencia para poder comprender el contexto de cómo era el lugar en el que se desarrolló esta iglesia, la iglesia de Antioquía. Antioquía fue fundada por Seleuco Nicator por el año 300 antes de Cristo y este fue nombrado así por el nombre de su padre Antíoco. Esta ciudad se convirtió en la capital de Siria cuando Roma conquistó ese territorio. Además, en ella predominó la cultura y el idioma griego. Había también un gran número de pobladores sirios y judíos. Estaba aproximadamente a 15 millas de la costa del mar Mediterráneo, en la desembocadura del río Orontes. Fue el tercer mayor centro comercial y cosmopolita del mundo, siempre activo con el ajetreo y bullicio del comercio internacional y el influjo de mercaderes, vendedores, obreros y visitantes. Y prestemos mucha atención en estas siguientes dos características. Toleró todas las religiones sin prohibir ninguna, pero fue la sede del gran templo de Dafne, donde se adoraba a un dios inmoral. Las profetisas del templo eran prostitutas sagradas. Y fue un gran centro deportivo y de búsqueda de placer. Se le conocía como una ciudad enloquecida por el deporte y el placer. Antioquía fue un sumidero de la licencia y el placer y por esta razón el nombre de Antioquía se convirtió en todo el mundo en un sinónimo de placer sensual. Ebullía día y noche con todos los placeres que el hombre deseara. Y observemos aquí, prestemos especial atención cómo es que la iglesia nació a través de los creyentes que daban testimonio. Que ellos, a pesar de no ser ministros profesionales, lo que hoy le llamamos creyentes laicos, ellos predicaron la palabra. Hablaron a todos, sin importar quiénes eran, tanto gentiles como judíos, sin hacer ninguna diferencia. En el verso 19 vemos que unos dice que solamente hablaron a judíos, pero en el verso 20 dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía. Hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y aquí nos dice que hablaban, y la idea es que se da que testificaban uno a uno, que esparcían la semilla donde quiera que iban. Cristo era su tema de conversación. Habían conocido el evangelio, habían sido salvados, habían recibido vida y se regocijaban en ello. Entonces era lo que ellos compartían. Ellos esparcían el glorioso mensaje del evangelio a donde fuera que ellos estuvieran. Entonces aquí podemos darnos cuenta que el evangelio de Cristo eso es una verdad que conocemos, que es para el mundo entero, que inició con los judíos, pero Dios es el Dios del universo y su deseo es que todos los hombres conozcan que su Hijo Jesucristo vino a morir por nosotros. Aquí nuevamente podemos darnos cuenta que la iglesia nació bajo la mano del Señor.
Y ya lo había repetido al inicio de esta reflexión porque esto es muy importante, el reconocer que esta iglesia nació por la soberanía y el control de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba siendo perseguida, la iglesia estaba pasando por pruebas. La iglesia estaba teniendo miedo, estaba teniendo traumas, estaba teniendo desaliento. Le perseguían las dudas, la incredulidad, la negación. Ellos estaban siendo silenciados. Ellos estaban siendo amedrentados. Y todas estos sentimientos pudieron apoderarse de los creyentes perseguidos. Ellos ya habían perdido todo lo que tenían, ellos tuvieron que huir, porque estaban siendo amenazados, estaban siendo torturados. Pero vemos aquí cómo Dios, en su poder infinito, predominó en sus corazones. Y Él los atesoró dándoles una gracia muy especial para resistir y para marchar adelante triunfantes proclamando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice la palabra que ellos anunciaban el Evangelio del Señor Jesús. Y esto quiere decir que ellos declaraban, que proclamaban el Evangelio, que predicaban las buenas nuevas de Jesucristo. Los creyentes que fueron a Antioquía, a pesar de que ya vimos cómo era esta ciudad, no se quedaron callados, no tuvieron miedo, sino que entraron a la ciudad predicando y proclamando al Señor Jesús. Y aquí vemos representando en estos versos que ellos entraron a la ciudad para llevar al Señor Jesús a los moradores de Antioquía. Los creyentes estaban determinados a alcanzar aquella ciudad para Dios, y su método fue predicar al Señor Jesús. También vemos que se pusieron delante de las personas, se pararon delante del pueblo y predicaron a Cristo. Porque a pesar de que en la ciudad, así como ya habíamos visto, había delirio, placer, pero vemos que los cristianos, la iglesia, atesoró esa gracia especial que Dios le dio para resistir, porque ellos predominaron sobre todos estos deleites, sobre todos estos placeres. Y el verso 21 dice así: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Amén. Y aquí vemos el resultado de esa gracia, de esa fidelidad, porque dice, y la mano del Señor estaba con ellos. Y nuevamente podemos reconocer y podemos ver que todo esto es por la gracia y la soberanía de Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Que la iglesia creció. Dice que un gran número creyó y se convirtió al Señor. El verso 22 dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Amén. Recordemos que tanto los apóstoles como los primeros líderes de la iglesia aún estaban en Jerusalén. A Jerusalén todavía se le consideraba la iglesia madre. Y vemos aquí que comisionan a un discípulo misionero para que ayudara a las nuevas iglesias. Y vemos aquí que la atención se enfoca en Antioquía. La iglesia madre quería que las nuevas iglesias recibieran esa ayuda ministerial, recibieran exhortación, recibieran enseñanza. El verso 23 dice, Bernabé, que ya leímos, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón
permaneciesen fieles al Señor. Amén. Aquí nos habla sobre la palabra exhortar, que Bernabé cuando llegó pudo identificar esa gracia de Dios. El exhortar es amonestar, aconsejar, suplicar, desafiar, solicitar. Y la exhortación aquí consistía en que las personas permaneciesen fieles al Señor. Y aquí vemos que el ministerio de un ministro pues es justamente ese, el exhortar. El verso 23 dice así: cuando llegó, vio la gracia de Dios. Pudo reconocer, y vemos aquí cómo este varón identificó el poder de Dios en esta iglesia. Y el mensaje que él daba dice que era con propósito de corazón. ¿Para qué? Para que permanecieran fieles al Señor. Es decir, que fueran constantes, leales, firmes, que persistieran, que perseveraran. Y en el siguiente verso, en el verso 24, nos habla sobre unas características y una personalidad impresionante de Bernabé. Dice la palabra de Dios: porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Amén. Nuevamente nos dice que la iglesia seguía creciendo. Y este varón, Bernabé, era un varón bueno, era un hombre recto, justo, era un hombre honorable, un hombre agradable a los ojos de Dios. Era lleno del Espíritu Santo. Él era consciente, él era percibido del poder, del control, de la disciplina, de la voluntad y el propósito, la guía y la dirección del Espíritu Santo. Y dice una tercera característica: era lleno de fe. La palabra de Dios dice que porque sin fe es imposible agradar a Dios. Los siguientes versos, el verso 25 y verso 26, nos habla que Bernabé fue a Tarso para buscar ayuda. Y dice así: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Aquí vemos en la iglesia un equipo de trabajo, no un trabajo aislado. Vemos cómo Bernabé busca un apoyo adicional y cómo es crucial el tener adecuado equipo de trabajo para la enseñanza. Se necesitaba una persona especial, una persona que no solo tuviera un trasfondo judío, sino que además conociera el idioma y la cultura griegos y que pudiera relacionarse tanto con los judíos como los gentiles. Aparte, se necesitaba que la persona fuera valiente y atrevida a predicar a Cristo debido a la inmoralidad y la impiedad de la sociedad de Antioquía que ya habíamos mencionado. Pues Bernabé conocía a un hombre así, que ya lo leímos, ¿verdad? Saulo de Tarso. Así que se dispuso a encontrarlo. La palabra buscar significa procurar, buscar por todas partes, hacer una búsqueda minuciosa. Parece ser que a Bernabé le fue difícil encontrarlo.
pero él conocía la voluntad de Dios y por tanto pues no descansó hasta encontrarlo. Y aquí dice que trabajaron arduamente durante todo un año enseñando. Y aquí dice que enseñaron a mucha gente, es decir, que no eran pocos los creyentes que se reunían para recibir preparación, porque vemos que ellos tenían sed del conocimiento y de la verdad. Y aquí nos habla sobre este hecho trascendente que dice que los creyentes de Antioquía fueron los primeros que recibieron el título de cristianos. Ese título pues era un apodo que los inconversos le habían puesto a los creyentes en Antioquía, ¿verdad? Era un título para decir, pues tú eres perteneciente a Cristo, para sus seguidores. Pero los creyentes toman ese nombre de cristianos y comienzan a usarlo para referirse a sí mismos. Entonces, este nombre se convertiría en el nombre adoptado por todos los seguidores de Cristo. Hoy en día, cada persona que nos llamamos y decimos soy cristiano, debemos de reflexionar seriamente qué es ser un verdadero seguidor de Cristo, porque al decir soy cristiano quiere decir que somos seguidores de Cristo. Quiere decir que seguimos las enseñanzas de Jesús, que predicamos a Jesús, que con nuestros actos, que con nuestra vida le proclamamos. Y voy a continuar la lectura del verso 27 hasta el verso 30, que dice que en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Amén. Aquí nos menciona la palabra profeta. Si es la primera vez que se menciona el título de profeta en la iglesia primitiva. La función de un profeta del Nuevo Testamento tenía tres aspectos fundamentales, que era edificar, exhortar, que ya vimos qué significa exhortar, y estimular. Sin embargo, también se les dio la gracia de predecir lo que iba a pasar, que Dios les había revelado, ¿verdad?, lo que habría de pasar. Pero los profetas primitivos eran considerados parte del fundamento de la iglesia junto con los apóstoles. A los profetas primitivos les fue concedido el comprender los misterios de la iglesia por revelación especial del Espíritu Santo. Y aquí vemos una gran misión de alcance mundial, porque algunos profetas de Jerusalén fueron a ayudar al ministerio en Antioquía. No sabemos qué les llevó allí, si fue una invitación desde Antioquía, o si fueron comisionados por la iglesia de Jerusalén, o si recibieron alguna orden del Espíritu Santo. Tampoco sabemos cuántos fueron porque no lo dice, pero lo que sí podemos saber y que está muy claro aquí en la palabra de Dios es que era la voluntad de Dios que fueran. ¿Y cómo podemos darnos cuenta que era la voluntad de Dios que fueran? Porque vemos que se profetizó que vendría una gran necesidad. Agabo, aquí menciona el nombre de uno de los profetas, él predijo una hambruna mundial.
Y pues esto no fue como una deducción o algo que solamente él hubiese razonado, no, sino que fue una profecía del Espíritu Santo. Y vemos aquí que esa profecía se cumplió, ¿verdad? Que dice la cita que sucedió en tiempo de Claudio. Claudio César, un gobernante de los años 41 al 54 después de Cristo. Y aquí vemos la muestra de amor de la iglesia, porque dice que se compartió el dinero y las provisiones, que todos enviaron ayuda a Jerusalén, y aquí la palabra dice que lo enviaron cada uno conforme a lo que tenía. Y lo importante es que aquí la recién nacida iglesia de Antioquía ahora ya estaba comenzando su primera y su propia obra misionera. Ahora estaban ayudando a la iglesia madre, la iglesia que anteriormente les había ayudado, que les había mandado a un misionero. Ahora ellos estaban devolviendo. Sin duda, es un ejemplo digno de imitar, porque la forma en la que la iglesia fue establecida, la forma en que predicaron el evangelio, la forma en la que se organizaron, es una forma en la que podemos tomar hoy ejemplo. Porque seguimos reconociendo que la iglesia prevalece y es fundada por la soberanía de Dios, que Él es el que tiene el control y que todo es conforme a su voluntad, y que Él usa a las personas conforme a sus propósitos, que Dios distribuye los dones, los talentos para su gloria y para su honra. Hoy nos toca meditar y nos toca el preguntarnos, ¿cuál es la labor que yo estoy realizando? Si sigo en el camino, si no me he desviado, si mis actitudes, aquí nos menciona características de Bernabé, porque nos decía que era un varón bueno, un varón lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Si nosotros poseemos también esas características, no necesitamos tener algún ministerio, no necesitamos tener algún cargo dentro de la iglesia para poder predicar el Evangelio. Que nuestro Señor Jesucristo sea nuestro tema de conversación, que glorifiquemos su nombre con todas nuestras acciones, con todo lo que nos rodea. Esta es la reflexión del día de hoy, mi amado hermano, mi estimado oyente. Deseo que Dios sea en su vida y le acompañe en todo lo que haga. Paz a vos.